Hola a todos, un saludo fraternal y nuestros agradecimientos por ser parte ya de esta gran familia que está pendiente de estudiar el texto bíblico de el folleto de la escuela sabática. Iniciamos precisamente esta semana que ha pasado una nueva lección que está más que interesante. Analizando las temáticas que propone la lección, el tema número 4, el pecado en la iglesia, el tema número 5, todo para la gloria de Dios, y el tema número 12, cómo lidiar con falsos maestros, me parece que van a ser temas impresionantes que vienen a bien en este momento por el cual atraviesa la iglesia. Un tiempo en donde el secularismo se ha aprovechado y esas líneas demarcantes del adventismo antiguo han comenzado a borrarse. Así que va a estar muy interesante. Y pues iniciamos nuestro estudio con una lección también muy interesante. El origen, los inicios de la creación de esas dos maravillosas cartas a los Corintios. Vamos a tener una palabra de oración para poder desarrollar el repaso de esta lección. Bendito Padre que está en los cielos, le agradecemos por permitirnos nuevamente llegar hasta este momento. Gracias por su cuidado, por su protección, por todo lo que nos dio esta semana. Ahora nuevamente imploramos el poder de su Espíritu para que Él pueda alumbrar nuestro entendimiento y que podamos, Señor, meditar en las cosas que hemos estudiado esta semana y que éstas impacten fuertemente en nuestro corazón y especialmente en nuestra mente. Nos ponemos en sus manos como siempre, deseando que su voluntad sea una realidad en nuestra vida. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, lección número 1, el ministerio de Pablo en Corinto. El versículo clave para esta semana lo encontramos en Hechos capítulo 18 y los versículos del 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: oigan mis hermanos y hermanas que se están dedicando con ahínco a la predicación del mensaje del tercer ángel. Un mensaje que ha comenzado a borrarse por el secularismo. Y muchas veces esta situación tiende a causar desánimo, a autopreguntarse: ¿vale la pena sacrificarse? ¿Vale la pena ser perseguido? ¿Vale la pena que te vean mal? ¿Vale la pena que te echen de la iglesia? Oigan ustedes esta maravillosa cita. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hoy en día, en este preciso momento, en varios países del mundo, todos los que estamos suplicándole al Señor por una reforma dentro de la iglesia, todos los que estamos señalando los pecados de Babilonia dentro de nuestras iglesias, todos los que estamos haciendo un llamado para retomar nuestras raíces y volver al adventismo antiguo, estamos siendo tildados como disidentes.
Situación que a mí personalmente me tiene sin cuidado. Yo no me debo a los hombres, yo me debo a Jesucristo. Me pueden borrar del libro de la iglesia, no me interesa. Lo que a mí me interesa es que no me vayan a borrar del libro de la vida. Entonces, aquí hay un mandato maravilloso y vean que el desarrollo de esta lección va a puntualizar situaciones que están ocurriendo dentro de la iglesia. Hoy iniciamos este estudio y arrancamos viendo problemas dentro de la iglesia. Primera y segunda de Corintios fue escrita para la comunidad cristiana. No vamos a hablar de mundanos, vamos a hablar de cristianos. Entonces es allá adentro, al judío primeramente, después a los demás. Ok, a los adventistas primeramente, después va a los demás. ¿Por qué? Y tiene una lógica. Mientras haya pecado dentro de la iglesia, somos una mala influencia para las nuevas personas que se están bautizando. Y lo que yo siempre he dicho, 15,000 personas bautizadas en una campaña, 10,000 personas bautizadas en una campaña. Magnífico. Pero yo siempre me hago una pregunta. ¿Fueron bautizados bajo qué evangelio? ¿Fueron bautizados bajo qué adventismo? ¿El adventismo antiguo de nuestros abuelos o el adventismo moderno y secular que estamos viendo hoy en día? Entonces, mientras no limpiemos la casa por dentro, no vamos a impactar al mundo, no vamos a irradiar la luz de Dios. Hay dos cosas que quiero puntualizar, quiero enmarcar muy bien con respecto a la vida de Pablo. En primer lugar, según Hechos 18 del 1 al 3, Pablo tenía un oficio. Pablo tenía un trabajo. Y la segunda cosa es que Pablo ganaba almas. Ahora, ¿por qué puntualizo esto? Porque muchas veces ponemos como excusa que por nuestro trabajo no tenemos tiempo para predicar el evangelio, para ganar almas. Acá, esta semana, vemos a un hombre llamado por Dios, ya vamos a entrar en detalle con eso, llamado por Dios, que tenía un oficio y que ganaba almas, a pesar de que dedicaba tiempo a su trabajo. Y con esas ganancias, él tomaba esos recursos para la predicación del evangelio. ¿Qué es lo que hemos estudiado esta semana? ¿Qué es lo que tuvimos que haber aprendido? ¿Qué cosas son las que tuvieron que quedar claras en nosotros? Muy bien. La primera, el ministerio de Pablo en Corinto. ¿Qué fue hacer Pablo a Corinto? Número 2, los desafíos que Pablo enfrentó en Corinto como producto de los grandes problemas que afrontaba la iglesia, por el pecado que había dentro de la iglesia. Tercero, Pablo hizo frente a esos desafíos como con chantaje, con pleitos, con vituperios, no, con el mensaje de la cruz, según 1 Corintios 2:2. El autor de la lección nos decía que la fidelidad a ese mensaje de la cruz sigue siendo la forma ideal en que debemos afrontar los problemas actuales dentro de la iglesia. Y número 4, el mensaje de 1 y 2 de Corintios no solamente fue escrito para la hermandad de aquel tiempo, también fue escrito para nosotros hoy en día, porque tenemos los mismos problemas o problemas mucho peores que los que existían en Corinto. Ahora quiero leer
dos comentarios de la sierva de Dios que puntualizan esta parte, que Pablo tenía un oficio, no era un holgazán y no vivía del evangelio. Aunque Pablo se sentó como diligente alumno a los pies de Gamaliel, ¿cómo podría decir yo esto de otra manera? Podría decir de que a pesar de que Pablo entró a un centro de estudios teológicos adventistas, podría yo decir de que Pablo se sentó a los pies de los grandes teólogos de la época. Aunque Pablo se sentó como diligente alumno a los pies de Gamaliel, también aprendió un oficio. Era un educado fabricante de tiendas. Era costumbre entre los judíos, oigan qué bonito esto, tanto ricos como pobres, preparar a sus hijos e hijas en un empleo útil, de manera que si sobrevenían circunstancias adversas, no necesitaban depender de los demás, sino que disponían de capacidad y preparación a fin de proveer lo necesario para la satisfacción de sus propias necesidades. Debían ser instruidos en algún ramo literario, pero también debían ser preparados para desempeñar un oficio. Se consideraba que esto era parte indispensable de su educación. Ahora, escuchen esta situación. La costumbre de sostener a hombres y mujeres que permanecen ociosos mediante donativos o dinero proveniente de la iglesia promueve hábitos pecaminosos y debiera ser evitada concienzudamente. Ay, mis hermanos, ¿cuántos laicos holgazanes que viven de las arcas del Señor conozco? No quieren trabajar, viven del evangelio y no quieren hacer más nada. Y de lo que viven no lo hacen bien. ¿Cuántos ministros del evangelio adventistas holgazanes conozco yo personalmente que viven de las arcas del Señor y no realizan bien su trabajo? Trabajan para una oficina, trabajan para una organización, pero no trabajan para Dios. Ese ministro del evangelio que visita los hogares, que ora por sus ovejas, que cuida a sus ovejas, que instruye a sus ovejas, que está temprano en la iglesia adorando con sus ovejas, que no necesariamente está en un púlpito instruyendo, sino que también tiene la humildad de sentarse y escuchar la palabra de Dios de labios de gente que no tienen el título académico de él. Ese tipo de pastores es raro verlos hoy en día. Ministros del evangelio que se doblen las mangas y salgan a predicar el evangelio juntamente con sus ovejas. Eso no se ve. Lo que yo puedo ver es ministros del evangelio que llegan tarde a la iglesia donde les toca predicar. Y si no les toca predicar, en ninguna iglesia de sus distritos ese día, andan de iglesia en iglesia recogiendo las ofrendas o lo que se recogió de diezmo. Se ora por compromiso, por matrimonios destruidos. Se ora por compromiso con los enfermos. Pero es notable una tremenda y frívola holgazanería. La costumbre de sostener a hombres y mujeres que permanecen ociosos mediante donativos o dinero proveniente de la iglesia promueve hábitos pecaminosos y debiera ser evitada concienzudamente. Todo hombre, mujer y niño
deberían ser educados para desempeñar tareas prácticas y útiles. Todos deberían aprender algún oficio. Este podría ser fabricar tiendas o cualquier otro trabajo, pero todos deberían ser educados para usar los miembros de su cuerpo con algún propósito. Y Dios está dispuesto a aumentar la adaptabilidad de los que quieran desarrollar hábitos de trabajo. Los que viven del Evangelio precisamente son los más comprometidos con la causa de Dios y con el pueblo de Dios. Sin embargo, muchos ministros del Evangelio son capataces con el pueblo de Dios. Tienen decisiones personales que muchas veces destruyen la vida de muchos feligreses. Ahí por las redes sale un tipo criticando a todos esos jugadores de fútbol que están cerca de meter la pelota y no meten el gol. Y en su mensaje lo que quiere dar a demostrar es cómo que no pueden meter un gol tan sencillo si viven del fútbol, practican fútbol, si se hicieron futbolistas porque les encanta el fútbol. De igual manera, los ministros del Evangelio, ¿por qué se metieron a estudiar? ¿Por intereses económicos o porque realmente sintieron el llamado de Dios como pastores? Vean que hoy en día es muy difícil llamarle pastor a alguien, en todo el sentido de la palabra. Lo que vemos sábado a sábado son ministros del Evangelio o licenciados en teología. Pero pastores como el que acabo de describir hace poco, que se da por su pueblo, que llora con su pueblo, que ora con su pueblo, que predica con su pueblo, ese es un pastor de vocación. Si no hace bien su trabajo, entonces es un holgazán. Y si vive del Evangelio, es una pecaminosidad. No lo digo yo, lo está diciendo ella. Y lo escribió en Cada Día con Dios, página 201. Tremendo esto. El apóstol de Jesús, llamado por Dios. Y aquí hay una situación muy especial que yo siempre he analizado. Cuando se eligen dirigentes, cuando se eligen ancianos, líderes de departamento, yo siempre me he hecho una pregunta. ¿Son elegidos por Dios o son elegidos por los hombres? Y al decir que son elegidos por los hombres, me refiero a que son elegidos por cherada, de dedo. Porque necesitamos gatos que sirvan al sistema. Eso es ser elegido por los hombres. No te elegimos por tu capacidad, sino por tu servilismo. Y nos conviene tener personas como vos. Eso es un insulto, ¿sabe? Y lo que muchas veces yo siempre he dicho. Hay otros que son tan miserables que se venden por una camiseta, por un pin, por un libro, por un maletín. ¿Cómo ha sido tu llamado? Primera de Corintios 1 y Segunda de Corintios 1 nos muestran que el mismo Pablo dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y de igual manera, Segunda de Corintios 1:1 nos dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ahora, en ningún momento Pablo usa estas expresiones para vanagloriarse. No usa estas expresiones para mostrar altivez o petulancia u orgullo. Es una forma indirecta de presentar la autoridad de Cristo. De mi parte no estuviera aquí, pero Jesucristo me ha enviado a vosotros.
Entonces, él no quiere centrar la atención en lo humano. Él quiere centrar la atención de sus oyentes en Jesucristo, porque es Él el que pone y quita. Por eso yo te preguntaba, ¿cuál es tu llamado? ¿Y cómo sabes que lo es? ¿Has sido llamado por Dios? ¿Y cómo lo sabes? ¿Y cómo lo sabes? Has sido llamado por Dios, pero has sido llamado por Dios para ser un líder. Sí, pero la iglesia no te ve los domingos y los miércoles, solo te ve los sábados. Has sido llamado por Dios para ser un anciano, un líder de iglesia, y le pegas a tu esposa. Has sido llamado por Dios, pero además de tu esposa, ¿tienes otra mujer? ¿Cómo sabes tú que es Dios quien te ha llamado? Y esa es la reflexión que quiero hacer de esta lección. Pablo estaba tan seguro que Jesucristo era quien lo había llamado. Y parafraseando tal vez sus palabras, señores, de mi parte yo no estaría aquí. ¿Por qué? Porque no tengo la autoridad moral. Pero hay alguien superior a mí llamado Jesucristo que me ha dicho que venga, que esté aquí. Así que a Él sea la gloria. Si en algo les voy a beneficiar, a Él sea la gloria. Pero si yo les perjudico en algo, pues eso no tiene que ver nada con Él. Eso ya tiene que ver con mi humanidad. Es lo que intenta decir Pablo. Exaltar a Jesucristo a través de su llamado a este santo ministerio. Pareciera ser que ese llamado no significa nada. O sea, el que yo esté aquí no significa nada. Yo soy un simple hombre. Yo quiero que ustedes vean al que me envió. Y cuando ese tipo de humildad existe en un ministro, en un anciano, en un líder, la iglesia se beneficia y se enriquece. Yo respeto mucho a esos pastores que tienen su feligresía, no necesariamente grande, sino que con la que tienen son capaces de hacer grandes cosas. Uno de los grandes errores que tenemos como iglesia es que no tenemos la capacidad de retener a nuestros miembros. Ahí por las redes salen informes de que hay una enorme cantidad de personas que está abandonando nuestras iglesias. La pregunta es, ¿por qué? Por eso te pregunto yo a ti. ¿Tu liderazgo es despótico? ¿Y crees que Dios te ha llamado? ¿Tu liderazgo es frívolo? No te interesas por tus hermanos, sino que te interesas por el programa y porque todo funcione en el programa. ¿Pero qué de tu prójimo te interesa y aún así dices que eres llamado por Dios? Eres un líder de iglesia, eres un pastor de iglesia, pero estás en pecado abierto. Aún así osas decir que has sido llamado por Dios. A la iglesia la podemos engañar, pero a Dios no. Eso jamás será posible. Pablo, a través de estos versículos, él trata de hablarnos de su llamado y su apostolado como el cumplimiento de la voluntad de Dios, no por su preparación académica, no por el conocimiento que tiene, sino que su ministerio es el resultado del llamado que Dios le ha hecho. Pablo está convencido que su llamado no proviene de los hombres, sino de Dios. Cuando alguien es llamado por el hombre, dice, bueno, mira, vos nos debes bastante. Vos tenés una deuda con nosotros. Nosotros te elegimos y te pusimos ahí. Así que tenés que hacer lo que nosotros te decimos. Esto que acabo de decir existe en las cúpulas grandes, las esferas elevadas de nuestra iglesia.
Uno acá abajo tiene otra conceptualización, pero a nivel de ministerio se dan muchas cosas, muchas humillaciones a siervos de Dios, a pastores entregados a la obra. Son reprendidos y vistos como empleados, no como ministros del Señor. Y esto es así. A medida que se asciende, se gana más. Y eso promueve el maltrato hacia los que están en posiciones inferiores. Yo, Jaime Canales, personalmente, no estoy de acuerdo que los pastores que ocupan puestos más altos ganen más que un pastor de distrito. Para mí, todos deberían ganar lo mismo. Todos, como en el tiempo de los apóstoles. Así que, bueno, en este tema hay mucha tela que cortar y por eso es que yo quiero resaltar esta situación vinculada con Pablo y la seguridad del llamado a su ministerio. Ahora, esto es lindo, esto que menciona el autor, los pensamientos y los sentimientos del apóstol estaban llenos de la presencia de Jesús. ¡Ah, qué maravilloso! Cuando tus pensamientos y tus sentimientos están llenos de Dios, aunque ocupes posiciones elevadas y encumbradas, no puedes maltratar a tus hermanos. Y esta situación, cuando tu liderazgo carece de amor, yo puedo asegurarte que Dios no está contigo y Dios no te ha llamado. Qué interesante esto. Los pensamientos y los sentimientos del apóstol estaban llenos de la presencia de Jesús. Pablo amaba tanto a Jesús, dice el autor, que no podía dejar de pensar y hablar de él. Como un ministro del evangelio que maltrata, como un dirigente, estoy hablando de un administrador, un presidente, ¿cómo un presidente va a osar hablar de Jesucristo si maltrata a los ministros del evangelio que no tienen una posición como la de él? Ojo, no quiero decir los subalternos. Eso existe en las empresas. Aquí todos somos iguales. Por eso yo he mencionado, todos los ministros del evangelio deberían de ganar lo mismo para evitar esos maltratos que a veces hay en esas esferas. Pero bueno, las cosas no sé cómo es que se han configurado así. Y entonces allí vemos una enorme cantidad de problemas que, claro, no salen a la luz, pero en el círculo de ellos ocurren cosas que no deberían ocurrir. Y esas cosas que no deberían ocurrir revelan que los pensamientos y sentimientos de esos ministros no están llenos de Cristo y que no aman a Jesús porque han comenzado a maltratar a sus prójimos. Discúlpenme que lo diga y discúlpenme si soy la voz sin voz de muchos que pasan por esos atropellos. Podemos hablar de los maestros en nuestros colegios y tantas situaciones. El tener un rótulo acá ya crea un problema. Aquí, esta semana, hemos estudiado la vida de un hombre de Dios, de un hombre consagrado que no fue llamado por los hombres, fue llamado por Jesucristo mismo. Y tanto amaba a su Señor que él no desperdiciaba una oportunidad para poder presentar a Jesucristo ante la gente. La solemne comisión dada a Pablo, dice Elena de White, en ocasión de su entrevista con Ananías, descansaba con creciente peso sobre su corazón. Cuando en respuesta a la invitación, hermano Saulo, recibe la vista, Pablo miró por primera vez el rostro de este hombre devoto, Ananías, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dijo: el Dios de nuestros padres
te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cómo voy a decirte yo de que no tengas miedo de pecar? ¿Cómo voy a decirte yo de que la Biblia nunca nos enseña a no pecar? Entonces no dijera aquí, levántate y lava tus pecados. Solo dijera, levántate y sírvele al Señor. No importa que estés en pecado o no. La vida del líder, la vida del ministro, la vida del anciano deben ser libres de pecado. Estas palabras están en Hechos 22 del 13 al 16. Estas palabras estaban en armonía con las de Jesús mismo, quien cuando detuvo a Saulo en el viaje a Damasco declaró: para esto he aparecido a ti, para eso yo me aparecí delante de ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, otra vez, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si quiero una herencia entre los santificados, debo dejar de pecar, debo arrepentirme de mi pecado, debo pedir perdón por mis pecados. ¿Cómo te voy a decir yo que no tengas miedo de pecar? Claro que debes tener temor de pecar, porque entonces no estarás contado entre los santificados que tienen herencia en el cielo. Qué tremendo esto. Ahora yo me pongo a pensar, qué lindo sería recibir un llamado así como Pablo lo recibió. Sería fantástico, sería algo maravilloso. Ahora vamos a ver las razones por las cuales Pablo tiene que saltar de Atenas e irse a Corinto. La cita que leí de la sierva de Dios anteriormente se encuentra en Recibiréis Poder en la página 281. Dios le dice a Pablo, Jesús le dice a Pablo que va a librarle de su pueblo y de los gentiles. Aquí vemos algo muy interesante. Y yo tengo tiempo de decirlo. En este momento, no es el papado el que está evitando la predicación del evangelio. No. Somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Hoy ya no se habla en nuestras iglesias, en las campañas de profecías. Muy poco, extremadamente poco. ¿Y por qué no se habla? Porque órdenes de ahí arriba vienen y les dicen: traten temas generales, hablemos del amor, hagamos hincapié del amor, dejemos a Roma en paz. Entonces, si tú vienes y te levantas con el mensaje que Dios te ha mandado a predicar, entonces tú eres considerado como oposición, como rebelde, como disidente, como un desobediente, y se te persigue, se te veda el púlpito, se siembra cizaña contra ti. Pero mira qué bonito cuando Dios te manda, porque Él va a librarte de todos esos profanos que ocupan puestos importantes, que dicen amar a Dios y le hacen daño al pueblo de Dios. Por eso te decía, qué bonito recibir un mensaje así,
Un mensaje de Dios que nos invita a dejar el pecado para ser parte de la herencia de los santos. Ahora bien, ¿por qué Pablo sale de Atenas? Bueno, Pablo, hemos aprendido esta semana que sale de Atenas porque tenía problemas con los hermanos judíos en Berea. Y parte hacia Corinto, donde va a iniciar su obra con los judíos, tal como Jesús lo ordenó en Hechos 1:8, y tal como Jesús también lo hizo cuando anduvo en esta tierra. Al judío primeramente. Sí, pero lamentablemente el pueblo de Dios no quiso ir. Entonces, él tuvo que ir hacia los gentiles. Y es lo que está ocurriendo hoy. Para la mayoría de feligreses de la iglesia adventista es una molestia oír el mensaje de los tres ángeles, oír de una reforma espiritual, oír de que debemos dejar el pecado y consagrarnos más a Dios. ¿Por qué? Porque no están interesados en dejar de pecar, porque llevan una vida secular, porque se van a meter al cine, se van a meter al estadio, se van a meter a los salones de baile, se van a meter a los salones de billar, porque están viendo pornografía, porque hay sexo ilícito, porque se está robando. Es gente que no está interesada en dejar su pecado. Entonces, si aparece un mensajero censurando el pecado, bueno, si tuvieran piedras, lo apedrearan. Esa es la realidad de nuestras iglesias. Eso es lo que se nos oculta. Y por eso, por lo menos en Latinoamérica, se están perdiendo muchos feligreses. Se bautizan muchos, pero los estamos echando en un saco roto. Ahora, como el negocio es bueno, entonces muchos persiguen, atacan, porque los que puntualizamos estas situaciones, estamos destruyendo el negocio, estamos botando el negocio, porque en eso se ha convertido hoy el evangelio, en un negocio. ¿A cuántos conocí yo que no tenían ventajas económicas y hoy son pastores y tienen casas, tienen vehículos, tienen a sus hijos estudiando en colegios caros? Este no es el mensaje que hemos recibido esta semana en esta lección. Estamos viendo o hemos estudiado la vida de un hombre llamado por Dios que tenía su propio oficio, tenía su propio trabajito, hacía sus propias cosas. No vivía del evangelio. Así que este es un llamado para nuestros ministros, para que hagan bien su trabajo. A la larga, es el pueblo quien paga todo lo que tienen. Entonces es un doble compromiso. Se deben a Dios y se deben al pueblo de Dios. Por lo tanto, su trabajo debe ser aceptable, de éxito. Así como Pablo no desperdiciaba tiempo para presentar a Jesús, de igual manera, nosotros no debemos desperdiciar tiempo. No había oportunidad que Pablo dejara escapar para hablar de Cristo. Dice la mensajera de Dios en Hechos de los Apóstoles, páginas 198 y 199. Al predicar el evangelio en Corinto, el apóstol siguió un plan diferente que en Atenas. Mientras estuvo en ese lugar, trató de adaptar su estilo al carácter de su auditorio. Su estilo, no su forma de ser. Andaba como mundano, pues se puso jeans también y tenis. No. Su estilo fue el que adaptó. Trató de hacer frente a la lógica con la lógica, a la ciencia con la ciencia, a la filosofía con la filosofía.
al pensar en el tiempo así usado y darse cuenta de que su enseñanza en Atenas había producido solo poco fruto, decidió seguir otro plan de acción en Corinto en sus esfuerzos por cautivar la atención de los despreocupados e indiferentes. Resolvió evitar todas las discusiones y argumentos complicados y no saber algo entre los corintios, sino a Jesucristo y a este crucificado. Iba a predicarles, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. No saber algo. No saber algo. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? No con filosofía humana, no con razonamiento humano, sino con la influencia del Espíritu Santo. Esa era la magna carta de Pablo. Aprendamos de él. No es con espada ni con ejército, es con el Espíritu. No es con sabiduría, no es con conocimiento secular, es con el conocimiento del Espíritu. Ahora hablemos de la presencia de Pablo en Corinto. ¿Cómo era Corinto? Bueno, dice la sierva de Dios, durante el primer siglo de la era cristiana, Corinto era una de las ciudades principales, no solo de Grecia, sino del mundo. Griegos, judíos, romanos y viajeros de todos los países llenaban las calles, empeñados afanosamente en los negocios y los placeres. Era un gran centro comercial situado a fácil acceso de todas partes del Imperio Romano. Un lugar importante donde establecer monumentos para Dios y su verdad. Entre los judíos que se habían establecido en Corinto se contaban Aquila y Priscila, quienes más tarde se distinguieron como fervientes obreros de Cristo al reconocer el carácter de esas personas. Pablo posó con ellos, dice la palabra. En el mismo comienzo de sus labores, en este centro de tránsito, Pablo vio por doquiera serios obstáculos al progreso de su obra. La ciudad estaba casi completamente entregada a la idolatría. Venus era la deidad favorita. Venus para los romanos, Afrodita para los griegos. La ciudad estaba casi completamente entregada a la idolatría. Venus era la deidad favorita y con el culto de Venus se asociaban muchos ritos y ceremonias demoralizadoras. O sea, había mucho sexo ilícito en esos rituales espirituales dedicados a esa diosa. Los corintios habían llegado a destacarse aún entre los paganos por su grosera inmoralidad, dice la sierva de Dios. Parecían pensar o ocuparse poco fuera de los placeres y alegrías frívolas de la hora. Bien, ese era Corinto. Un pueblo con una enorme cantidad de obstáculos para la predicación del Evangelio. La lección pregunta: ¿qué desafíos culturales dificultan hoy la predicación del Evangelio en tu ciudad? ¿Qué desafíos culturales? Porque hay una situación. Hoy, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido permisiva gracias a la utilización de la cultura como un salvoconducto.
Y yo siempre digo esto para los que apoyan tanto la cultura. Hoy es bien común ver a pastores, a sus esposas, ancianos y sus esposas en Norteamérica que hacen esos eventos de internacionalidad, ¿verdad? Y salen con su bandera, salen con su traje típico y toda la cuestión y esto. Y yo siempre me he dicho una cosa. Cuando tú te conviertes en cristiano, tú adoptas la cultura del cielo. Tú adoptas la cultura de Jesucristo. Oh, es que los africanos, ellos danzan cuando cantan y eso, porque es parte de su cultura. Pues eso debería de estar erradicado. La cultura de los pueblos es vanidad, dice la Biblia. Entonces esa cultura no debe entrar a la iglesia. Y yo pongo este caso. Démosle crédito a la cultura. Muy bien. ¿Qué de esas personas indígenas que andan desnudos en sus países? Y entonces, como hay que entender la cultura de cada nación, pues bueno, hay una tribu que conoce del Evangelio y todos son bautizados. Ajá. Y entonces hay que entenderles por su cultura. ¿Vas a dejar que sigan yendo desnudos a la iglesia? ¿Vas a darles participación y van a estar desnudos en el púlpito porque son cuestiones culturales? Cuando un mexicano, un norteamericano, un puertorriqueño, un argentino, un peruano, un venezolano, quien sea, decide hacerse cristiano, su cultura debe quedar neutralizada. Porque ahora hemos adoptado la cultura de Dios. Espero que esto no se malinterprete, pero debe ser así, porque hoy se pone de excusa la cultura para poder permitir que en la iglesia ocurran cosas que no deben estar pasando. Entonces, ¿qué desafíos culturales nosotros enfrentamos en la predicación del Evangelio? La cultura del mundo en este momento, el movimiento LGTBI, que vas a dejar que un par de homosexuales estén sirviendo en la iglesia solo por cuestiones culturales, solo por cuestiones de inclusión. Y esta es otra cosa que en su momento dije cuando estaba esta cuestión de la ordenación femenil. Una cosa es que un homosexual llegue a nuestras iglesias y diga: yo voy a hacer valer mis derechos como homosexual. Ustedes están obligados, en base a esos derechos, a dejarme entrar a esta iglesia, ocupar un lugar en esta iglesia y servirle a Dios. Eso no revela un cambio. Diferente es cuando un homosexual viene, llega a la iglesia, habla con los ancianos y les dice: hermanos, yo necesito que me ayuden para que yo pueda dejar definitivamente esta cultura homosexual, para que yo pueda cambiar y mi comportamiento pueda desarrollarse así como Cristo lo estableció, ¿verdad? Yo soy un hombre, yo soy una mujer y debo actuar como tal, ¿verdad? No en base a las distorsiones culturales de la época. Eso es muy diferente. Está pidiendo ayuda. Está reconociendo que lo que hace no es bueno y no es bien visto ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo la cultura como centro o como parte importante para abrirle la puerta al secularismo? Totalmente fuera de contexto. Mucho pueblo en esta ciudad, dice la lección de la lección del día miércoles.
Hechos 18 del 4 al 8. Bueno, entre los resultados, esta lección analiza los resultados de la predicación de Pablo. Vean ustedes bajo qué situaciones se dieron estos resultados. Muchos conocieron de Jesús, pero según el versículo 6 de Hechos 18, en Corinto, Pablo enfrentó hostilidad y odio. En Corinto, la iglesia de Corinto. Y no debe parecerte extraño. Muchas personas donde yo predico y se siente el ambiente, y se siente en la mirada, y se siente en las acciones, hay mucha gente que me odia. No se sienten a gusto cuando yo llego. ¿Por qué? Porque saben que yo llego a señalar el pecado. Entonces, el que se está bañando en su pecado siente incómodo cuando uno llega a hablar de que Dios no aceptará eso. En este momento no es el papado el que está evitando que el evangelio se predique. Somos nosotros mismos los que estamos bloqueando la predicación del evangelio. Y ponemos excusa de que no hay problema de escuchar este tipo de música y ritmos dentro de la iglesia, no hay problema de usar pantalones, no hay problema de echarse sombra en los ojos, no hay problema de ponerse uñas postizas y la lista puede seguir. Todo en base a la cultura. Pero dentro de la bolsa de la cultura está metido el secularismo. Y es el artificio que Satanás ha encontrado para entramparnos, engañarnos y poder introducir prácticas mundanas dentro de la iglesia. No estoy hablando de los evangélicos, estoy hablando de la iglesia adventista. La influencia de Crispo estimuló a otros a bautizarse, según lo relata Hechos 18:6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles, fueron las palabras del apóstol. Ahora, como siempre hay gente fiel en la iglesia, siempre hay gente que se queda con el mensaje maravilloso de esos siervos de Dios que lo dan todo por la obra. De igual manera me imagino que así la influencia de Crispo en Corinto estimuló a muchas personas a que descendieran a las aguas del bautismo. Según 1 Corintios 2:3, Pablo estaba en Corinto, pero él se sentía débil, él se sentía con temor y temblor. Imagínate tú, que tus propios hermanos de la iglesia te vean mal y caigas en este estado, que te odien, que no te vean bien. Un día que se gozaron contigo porque entraste a las aguas bautismales y decidiste entregar tu vida al Señor, ahora ya eres una carga, eres algo pesado para ellos. De seguro que han de decirse, ¿por qué este tuvo que venir a la iglesia? Es triste eso, es tremendo lidiar con eso. Y Pablo lidió con esa cuestión. Y en Hechos 18:10, el mismo Señor está revelando cuál es la encomienda que Él tiene para Pablo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, y este es el texto clave de esta semana: Pablo, vení. Yo sé que mucha gente de mi pueblo te odia, así como muchos odiaron a Noé, muchos odiaron a Enoc, muchos odiaron a Abraham, muchos odiaron a Josué, a Moisés, a Josué, a José.
Así que no te asombre que te odien a ti también. Estoy parafraseando, estoy prolongando, y Dios me perdone si lo estoy haciendo mal, pero estoy prolongando para ilustrarte el diálogo entre Dios y Pablo. Ahora, a pesar de que a través de la historia mis hijos los odiaron, decime, Pablo, ¿a dónde dice en la Escritura que ellos sucumbieron? Mi mano siempre estuvo con ellos, protegiéndolos. Así que no temas. Siga hablando, papito. No se calle, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, no le iba a pasar nada porque había muchos que tenían conocimiento de Dios. No. Él no podía renunciar a su misión. ¿Por qué? Porque habían muchas personas que necesitaban conocer la luz y que Dios ya sabía que al conocer la verdad iban a convertirse. Pero Dios descubre que su siervo estaba débil, con temor por el odio que le tenían. Entonces Dios le dice, no te preocupes, yo te necesito fuerte, porque allá tengo mucho pueblo en Corinto, así que yo te necesito fuerte, no temas, no te calles, seguí diciendo la verdad. Esto me recuerda mucho a Isaías 58, alza tu voz en cuello y denuncia el pecado de mi pueblo. El hombre escogido por Dios llevará un mensaje que no es tan popular y que se opone al mensaje popular que es tan común hoy en la iglesia. Por eso yo te preguntaba, ¿cómo es tu llamado? ¿Cómo sabes que Dios te ha llamado? Los ángeles de Dios están preparados y esperando para acompañar a hombres humildes que con sus Biblias en la mano vayan a aquellos que no tienen la luz a fin de leerles un así dice el Señor, escribió la sierva de Dios. Los miembros de iglesia, tanto jóvenes como adultos, debieran ser educados para salir a proclamar este último mensaje al mundo. Si lo hacen con humildad, los ángeles de Dios irán con ellos, enseñándoles cómo elevar su voz en oración, cómo entonar himnos y cómo proclamar el mensaje angélico para este tiempo. No tenemos un solo momento que perder y la victoria está segura. Ahora, pregunta a la sierva de Dios y preguntémonos nosotros también. ¿Qué aceptará la obra de enseñar la verdad bíblica a los ancianos y jóvenes? ¿Quién llevará el mensaje siguiendo el plan de trabajo de Cristo? Necesitamos hombres que lean la verdad, practiquen la verdad y expliquen la verdad. Dios no necesita hombres que solo lean la verdad. Dios no necesita hombres que solamente practiquen la verdad. Dios no necesita hombres que solamente sean diestros para explicar la verdad. El Señor quiere que tú y yo leamos la verdad, practiquemos la verdad y expliquemos la verdad. Eso revelará que hemos sido llamados por Dios y que estamos consagrados a su servicio. Mira qué lindo esto, qué profundo.
¿Tú estás leyendo la verdad? ¿Estás practicando la verdad? ¿Estás explicando la verdad? Eso lo dice todo. Eso va a decir si tu liderazgo es efectivo o no. Si tu liderazgo Dios lo promovió o no. Sencillo. Por sus frutos los conoceréis. Solo bonita palabra no es suficiente. Solo pasar leyendo todo el día no es suficiente. Esta verdad debe ser incorporada al corazón y debe transformar. De lo contrario, eres címbalo que retiene. Y finalmente, las cartas de Pablo a los Corintios. ¿Para qué fueron escritas? ¿Por qué estas cartas siguen siendo de interés para la iglesia hoy en día? Muy bien, yo te lo leo. Dice la sierva de Dios en el libro Hechos de los Apóstoles, página 247 y 248. En esta carta a los Corintios, Pablo se esforzó por mostrarles el poder de Cristo para guardarlos del mal. Miren qué bonito empezó. Sabía que si cumplieran con las condiciones expuestas, serían revestidos de la fuerza del poderoso, como medio para ayudarles a librarse de la esclavitud del pecado y perfeccionar la santidad con el temor del Señor. Oye eso. Pablo les presentó con vehemencia los requisitos de aquel a quien habían dedicado sus vidas cuando se convirtieron. Sois de Cristo, les dijo. No sois vuestros, comprados son ustedes por precio. Glorifiquen a Dios en vuestro corazón y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué debía hacerse? Deberían librarse de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿cómo es que hablamos de libertad en Cristo si todavía seguimos pecando? Entonces no somos libres. ¿Dónde está la libertad? ¿Cómo voy a hablar de libertad en Cristo del pecado cuando hay ministros adventistas del Evangelio que me dicen que no tenga temor a pecar? Entonces no soy verdaderamente libre. El apóstol bosquejó francamente el resultado de volver a la vida de pureza. Oye esto. El apóstol hizo un bosquejo franco sobre los resultados de volver de la vida santa, de la vida de pureza, a las prácticas corruptas del paganismo. Y en eso se enfoca Primera de Corintios. ¿Cómo es posible que diga yo que soy cristiano? Se entiende que soy una persona libre, convertida, consagrada, santificada, y sigo pensando en el pecado. ¿Cómo está eso entonces? ¿Para qué fui llamado entonces? Te lo leo otra vez. Pablo les presentó con vehemencia los requisitos de aquel a quien habían dedicado sus vidas cuando se convirtieron. El apóstol bosquejó con franqueza cuál es el resultado de volver a la vida antigua después de haberse convertido. No erréis, escribió, que ni los fornicarios, un cristiano que se ha bautizado, llega el momento en que una prueba se le atraviesa y él siente el deseo de fornicar. Pero como por allá don Caralampio te está diciendo que no tengas miedo de pecar,
y lo graba muy dentro de tu cabeza, y como esa es mi inclinación, en lugar de ponerle cerebro y mente cuando Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete y no lo vuelvas a hacer. Yo estoy más empecinado en creerme que soy débil, que soy imperfecto, que no tengo fuerzas, y finalmente caigo y fornico. ¿Y qué pasa con fornicarios? Pablo hace una lista de las personas que no van a estar en el cielo y la encabezan los fornicarios. Y entonces, ¿cómo quedamos ahí? ¿Debo tener miedo de no pecar o debo tener miedo de pecar? No erréis. Oh, puede decirme el pastor Alejandro Gullón, y yo no dije que no tengan miedo de pecar. Yo dije no tengan miedo a fallar. ¿Y un fallo qué es? No es un error. Ah, ok. Entonces, oiga, no erréis. Dice el otro bulloncito, no, es que la Biblia nunca te enseña de que dejes de pecar. Vamos a ver si es cierto. Mira lo que Pablo está diciendo. No erréis. No fallen. Es una prohibición. La Biblia me está prohibiendo que yo caiga en pecado. No erréis. Que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. No nos está prohibiendo a pecar. ¿Ah? Don Rubén, ¿no ha leído esto? Me encanta esa parte donde Jesús platica con Nicodemo. Y Nicodemo, con toda su filosofía y todo su conocimiento y todo su conocimiento adquirido en el seminario teológico adventista y con todo su orgullo, como hoy en día muchos se jactan. Jesús le dice a Nicodemo, ¿y tú eres maestro y no lo sabes? Tremendo, ¿eh? O sea, a mí me da pena, pues, porque esta gente ha estudiado teología, esta gente ha estudiado para dirigirnos, y que no entiendan esto. La Biblia nunca nos dice que no dejemos de pecar. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? No fallen, no hierren, no erren, no se equivoquen. En otras palabras, tampoco le crean a aquellos que les digan, no tengan miedo de pecar, no se equivoquen, no yerren. Porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué más vas a querer, periquito? Les suplicó, dice ella, les suplicó que dominaran las bajas pasiones y apetitos. ¿De qué te hablé en estas lecciones anteriores? Sí se puede vivir sin pecado en esta tierra. Ahora, lo que siempre nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte o hasta que venga Jesús es nuestra tendencia a pecar. ¿Pero de qué hemos hablado? De sujetar esa tendencia, de tenerla dominada. ¿Qué nos está diciendo ella? Pablo le suplicó a los corintios que dominaran las bajas pasiones y apetitos. Ahora, ¿a quién le vas a creer tú? ¿A estos ministros que están torciendo hoy las escrituras, los hijos del Padre Toro? ¿O le vas a creer a su profeta?
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Les preguntó, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Ese era el mensaje. Bueno, y como ustedes dicen que son cristianos, han creído en Jesucristo y siguen viendo pornografía y siguen fornicando y siguen adulterando y siguen diciendo malas palabras y siguen alimentándose mal. ¿Quién les ha dicho a ustedes que pueden ser cristianos y seguir haciendo esas cosas? ¿Es acaso ese el resultado de, después de ser libertados por Cristo del pecado, tenemos autorización para regresar del lodo cenagoso de donde Él nos rescató? Eso es lo que está diciendo. Pues entonces no yerren, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los... Y ahí comienza a repetir, ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. Es que Dios conoce el corazón. Es que el que está obstinado por pecar siempre le va a buscar 5 patas al gato. Y va a ignorar el mandamiento. Y va a ignorar el escrito está y va a ignorar el así ha dicho Jehová. Los creyentes corintios necesitaban una experiencia más profunda en las cosas de Dios. ¿No es acaso la misma experiencia que necesitamos? ¿Ah? ¿Y por qué necesitamos esa experiencia? Porque hay un montón de fornicarios en todas nuestras iglesias a nivel mundial. Y ojo, no estoy hablando acerca de solo las ovejas. También incluye a los pastores. A nivel mundial tenemos muchos fornicarios, tenemos muchos idólatras, tenemos muchos adúlteros. Yo te lo podría asegurar ahorita, en este momento, hay muchos hermanos que están metidos en los estadios viendo el mundial. ¿Sí? Y que durante mucho tiempo, desde el último mundial hasta este año, han hecho esfuerzos para ahorrar, para no perderse los partidos que están allá. ¿Y qué esfuerzos han hecho para dedicarse a Dios? Pero no le vamos a echar la culpa solamente a los que han estado gastando y se fueron y están allá metidos echando hurras y upas en un estadio. Si tú desde tu casa estás aplastado en el sofá viendo el partido, estás haciendo lo mismo. Es lo mismo. Yo no voy al cine. Pues sí, por la misma película, días más tarde la vas a ver en la televisión. Es lo mismo. Hay ladrones, hay borrachos, maldicientes. En nuestras iglesias adventistas, desde los administradores encumbrados hasta el hermano más humilde, existen todos estos tipos de males que puntualiza la lección. Por eso acá la sierva de Dios dice que los creyentes de Corinto necesitaban una profunda experiencia en las cosas de Dios. No sabían plenamente lo que significaba contemplar su gloria y ser cambiados de carácter a carácter. ¿Cuándo iban a ser cambiados? Hasta que volviera Jesús. No, aquí en la tierra. No habían visto sino los primeros rayos de la aurora de esa gloria. El deseo de Pablo para ellos era que pudieran ser henchidos con toda la plenitud de Dios, que prosiguieran conociendo a aquel cuya salida se prepara como la mañana y continuaran aprendiendo de él hasta que llegaran a la plenitud del mediodía de una perfecta fe evangélica. ¿Cómo es el proceso de la santidad?
gradual, como la aurora. El sol no sale como en los muñequitos. ¡Pup! Va saliendo poco a poco hasta que el día es perfecto. Pero sí se puede hacer. El mismo mensaje de los Corintios necesita hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todos sus niveles. No me gusta hablar de niveles. Para mí, un ministro está en la misma posición que un maestro, que un anciano, que un laico, que un hermano de la iglesia. Todos somos iguales. Todos. Entonces, este mensaje de los Corintios lo necesitamos porque estamos pasando por una crisis espiritual como iglesia. Y esta es otra de las señales de que Cristo está próximo a venir. ¿No reconocerlo? Grita a viva voz que estamos embriagados, que estamos borrachos, no entendemos, no podemos discernir entre lo santo y lo profano. Por eso, así como este pueblo necesitaba una experiencia más profunda con Dios, entonces nosotros con mucha más razón la necesitamos. Es mi deseo y oración que disfrutes la lección de este trimestre. Pero que no solo leas, sino que también pongas en práctica y puedas enseñarlo y explicarlo a quienes no lo conocen. Que Dios te bendiga en ese camino y nos vemos en la próxima.